Hola, soy Patricia del Pilar Chirinos Vázquez, estudiante de la Universidad Señor de Zipán de la Escuela Profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 1 del curso de cirugía a cargo del docente Serken Rivadeneira Emilio. Vamos a tener aquí a la evaluación prequirúrgica cardiológica, en donde vamos a evaluar los criterios de Goldman, que estos básicamente indican el riesgo cardíaco con diferentes variables y además los puntos se van a sumar para obtener un total. Asimismo, va a incluir la capacidad funcional, síntomas, signos, valoración de riesgo quirúrgico, en donde, por ejemplo, acá observamos que se evalúa la edad, mayor de 70 años, las operaciones de emergencia, ¿no? Luego tenemos al Revised Cardiac Risk Index, en donde esta básicamente emplea 6 factores predictivos de complicaciones para estimar el riesgo cardíaco en los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Aquí se pregunta los antecedentes de cardiopatía isquémica, antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva y diferentes otros. Luego vamos a tener el ACC-AHA del 2014, en donde se debe tomar en cuenta la revascularización coronaria previa, el riesgo clínico, la capacidad funcional y la prueba de esfuerzo. ¿Para qué? Para una intervención en la revascularización coronaria, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la evaluación prequirúrgica neumológica, en donde esta va a ser necesaria para diferentes procedimientos quirúrgicos torácicos o generales. Se va a evaluar la valoración de la función pulmonar, ya sea por cirugía de resección pulmonar, cirugía de ventilación unipulmonar o de abdominal en adultos mayores, ¿no? De 60 años. Vamos a tener también pruebas necesarias, en donde se va a evaluar el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad funcional forzada, la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Estas pruebas se pueden complementar con la gammagrafía pulmonar cuantitativa, que va a indicar qué segmentos del pulmón van a ser funcionales. Como nota tenemos las intervenciones preoperatorias, que se encarga de disminuir, por ejemplo, si queremos disminuir el consumo de tabaco en los 2 meses previos al procedimiento para tratar de salir mejor en la cirugía, ¿no? Luego tenemos la evaluación prequirúrgica endocrinológica, en donde se logra identificar el tipo y el grado de disfunción endocrina. Vamos a tener aquí un paciente diabético, en donde se va a determinar el control glucémico y la presencia de diferentes complicaciones. Van a haber también estudios en donde se deben realizar, que son concentraciones en ayunas y postprandial de glucosa, creatinina, hemoglobina glicosilada, que es muy importante, electrolitos séricos. Y también diferentes tipos de insulina que se le puede colocar al paciente previa a la cirugía. Otras enfermedades, como la enfermedad tiroidea, se va a evaluar las funciones, las pruebas de funciones, como lo que es la TSH y niveles de electrolitos, ¿no? Luego tenemos a lo que es la evaluación prequirúrgica nefrológica, en donde va a haber la disfunción renal que va a causar falla de diferentes órganos. Este objetivo es básicamente identificar diferentes alteraciones, tanto cardiovasculares, circulatorias, hematológicas y metabólicas, que sean coexistentes secundarias a la disfunción renal. Estos estudios, se puede realizar estudios, por ejemplo, de un paciente con disfunción renal, EKG, pruebas químicas séricas, hemograma completo. De un paciente con insuficiencia renal avanzada, análisis de electrolitos o gases en sangre, ¿no? De un paciente con nefropatía terminal, pues controlar sus niveles de potasio, reemplazar el calcio por hipocalcemia sintomática, ¿no? Y, por ejemplo, el examen de orina y los electrolitos no son de mucha utilidad para insuficiencia renal establecida. Ahora, en un paciente con nefropatía crónica, incluso se le puede dializar previo a una cirugía, ¿no? Luego tenemos la evaluación prequirúrgica gastroenterológica, ¿no? En donde, por ejemplo, un paciente aquí con disfunción hepática va a requerir, principalmente se debe realizar una buena anamnesis, en donde se deba preguntar antecedentes, exposición a sangre, si tiene diagnóstico de hepatitis, y si es que en caso no lo tiene, pues se debe realizar uno, ¿no? Las pruebas complementarias, pruebas de función hepática, albúmina sérica, protrombina, fibrinógeno. El examen físico, pues verificar si el paciente presenta prurito, fatigabilidad, hemorragia excesiva, distensión abdominal y aumento de peso. Para esto también hay una clasificación del sistema Shield-Pugh, en donde se evalúan diferentes parámetros, encefalopatía, ascitis, bilirrubina, etcétera, ¿no? Y en caso de una situación de urgencia que exige cirugía, pues este tipo de evaluación se debe ir realizando durante la operación. Luego tenemos la evaluación prequirúrgica hematológica, en donde aquí se va a evaluar básicamente la anemia, un hemograma completo, el recuento de reticulocitos y hierro sérico, vitamina B12 y folato. Se debe realizar una buena anamnesis también. Por ejemplo, en una hemorragia aguda y traumatismo, deben ser interrogados todos los pacientes para evitar complicaciones durante la cirugía, y los estudios de coagulación se deben solicitar previos a la cirugía. También, por ejemplo, si el paciente tiene trastornos anticoagulantes o antiplaquetario, se debe suspender
suspenderle la medicación de algunos fármacos, como el ácido acetilsalicílico, que se asocia por lo general a una hemorragia. También se debe suspender por lo menos 7 días antes, y por ejemplo también se debe pedir y requerir factor RH y grupo sanguíneo. Luego tenemos la evaluación prequirúrgica reumatológica, en donde acá se debe suspender el uso de AINES que inhiben COX-1. Estos deben ser retirados ya que causa sangrado. También se debe realizar una buena evaluación médica, porque por ejemplo si al paciente se le coloca lo que es la anestesia, puede evaluar la inestabilidad de las vértebras cervicales atlantoxoideas, ¿no? Para artritis reumatoide o para espondiloartritis, ya que pueden luxarse y producir compresión medular, ¿no? Los corticoides también se deben administrar a una dosis de éster en el peri y también posoperatorio, ¿no? Y como nota es que el manejo anestésico en los pacientes con severas enfermedades reumáticas se debería por lo general tratar con anestesia regional. Luego tenemos el infectológico. Bueno, hoy en día por la pandemia en la que vivimos o por la coyuntura del COVID-19, los pacientes diagnosticados por COVID que necesiten cirugía de urgencia se deben cumplir con todos los protocolos de cada institución, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan COVID positivo. Y en la cirugía electiva se le debe hacer un seguimiento de prueba de COVID, y se recomienda disponer de un quirófano que sea específico para pacientes con COVID-19 positivos. Luego tenemos la evaluación prequirúrgica pediátrica, en donde cuándo se debe realizar, por lo general 10 días o a 15 días antes de la cirugía, para tener un margen de cumplir todas las medidas. Exámenes complementarios como hemograma completo con recuento de plaquetas, EKG informado por cardiólogo y un kit y el recuento de protombina, ¿no? Otros estudios dependerán de la patología que presente y de los antecedentes, y sobre todo, como es un niño, se debe realizar un consentimiento informado. Bueno, no necesariamente para un niño, sino también para otros, pero el médico debe ser mucho más específico con el padre, ¿no? Para explicar las complicaciones posoperatorias y lo que se va a realizar durante la cirugía para todos. Ahora, en la evaluación prequirúrgica de medicina interna, la valoración preoperatoria, aquí se va a dividir el riesgo, ¿no? Se va a ver el riesgo quirúrgico, el riesgo cardiovascular, el riesgo de sangrado y trombótico, ¿no? Aquí se pueden realizar estudios preoperatorios como biometría hemática, tiempo de coagulación y grupo sanguíneo, examen de orina con cultivo, EKG y perfil hepático, ¿no? Luego tenemos la evaluación prequirúrgica anestesiológica, que va a ser básicamente definida por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, ASA, y se debe realizar por el especialista, ¿no? Se debe realizar días antes de la cirugía, con un consentimiento informado, como lo expliqué hace un momento. El cuestionario preanestésico, por ejemplo, la anamnesis, alergias, por ejemplo, si el paciente presenta alergias, consumo de hábitos nocivos, si consume medicamentos. En el examen físico, talla, peso, valoración cardiopulmonar y la valoración de riesgo, pues riesgo cardíaco, riesgo quirúrgico, ¿no? Luego tenemos los criterios para indicar anestesia local, regional y general. La local, pues es indicada en todos aquellos procedimientos en los que con una cantidad moderada de anestésico sea posible llevar a cabo dicho procedimiento. Una sutura de heridas, una extirpación de lipomas o biopsia de piel. La anestesia regional se utiliza para cirugía ortopédica, ¿no? En una extremidad, por ejemplo, brazo, pierna, mano o pie. Para una cirugía reproductiva femenina, es decir, para procedimientos ginecológicos y cesáreas. O cirugía reproductiva masculina, ¿no? Y para operaciones de vejiga o de tracto urinario, para que ayuda principalmente a aliviar el dolor. Y una anestesia general, que es el estado inconsciente, pues básicamente producido por medicamentos, para operaciones y procedimientos, ¿no? Para algunas operaciones la anestesia general es la única opción disponible. Además, algunos pacientes, debido a la afectación médica, no pueden recibir anestesia regional. Estas es mis referencias bibliográficas, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero que me hayan entendido el tema y hasta la próxima.